Hola, mi nombre es Jenny Padilla, estudiante de Derecho en la modalidad de estudios a distancia de la Universidad de Yacamón. Y les voy a hablar sobre los contratos de la administración pública. Esta es toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de la cual una está en ejercicio de la función administrativa, regidos predominantemente por el derecho público, sometidos a reglas especiales y que debe cumplir con ciertas características. El objeto del contrato debe estar vinculado a la prestación de servicios públicos, cuya realización y prestación constituyen precisamente los fines de la administración. La participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercicio de la función administrativa y de las prerrogativas especiales de la administración en orden de su interpretación, modificación y resolución. En cuanto a la formación de los contratos, el procedimiento comprende en general de las etapas previas a la preparación del contrato, lo relativo al problema de la elección de la otra parte, contratante, y por último, el de la forma misma que debe revestir el negocio contractual. El Estado, como cualquier contratante, tiene el derecho legítimo de obtener de los particulares las mejores condiciones en su contratación, las más económicas, las más eficientes y las que ofrezcan mayores garantías de seriedad en su realización. Los procesos de selección son procedimientos públicos por los cuales se realizan los contratos administrativos, procesos en los cuales puede participar cualquier persona que cumpla las bases y requisitos exigidos por la ley. La actividad preliminar al contrato de la administración adopta las formas jurídicas propias de la función administrativa. Las etapas del procedimiento preparatorio y previo a la emisión de la voluntad contractual sustancialmente adquieren forma de acto, reglamento, hecho o simple acto administrativo. Ellas, a contexto de nuestra dogmática jurídica, son las formas por las cuales se exterioriza toda la actividad administrativa del Estado, contractual o no. La actividad administrativa contractual o precontractual no es ajena al régimen jurídico de la función administrativa, ni tiene formas jurídicas de manifestación distintas de aquella. Los actos, hechos, reglamentos o simples actos administrativos dictados o ejecutados en la preparación de la voluntad administrativa contractual se incorporan unitariamente, aunque de manera separable. En el procedimiento administrativo de conformación de la voluntad contractual, por ello las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa, es decir, el proceso administrativo, son también aplicables a la actividad administrativa precontractual y contractual propiamente dicha, de ejecución de la voluntad. El procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual se integra además con la actividad que despliega a ese efecto el futuro contratista de la administración pública. En la actividad precontractual, preparatoria o preliminar del contrato administrativo encontramos también actos y hechos jurídicos privados o de particulares, la compra de las bases de licitación, la presentación de la oferta, el retiro o desistimiento de la oferta, la constitución de la garantía, la solicitud de la inscripción en los registros respectivos, la formulación de observaciones e impugnaciones en el acto de apertura. Por lo tanto, la selección del contratista por cualquier procedimiento, licitación pública, licitación privada, contratación directa, libre gestión, concurso, no se agota en un acto administrativo único, sino que es el resultado de varios actos, hechos, reglamentos y simples actos administrativos que reciben concurrencia y colaboración de los particulares por medio de actos y hechos jurídicos privados, siempre que el ofertante sea una persona privada. Son diversos los tipos de procesos que existen, dependiendo del tipo de bien o servicio que contratar, así como también del modo del contrato. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública enumera las siguientes formas de contratación:
La primera de ellas es licitación y concurso público. La licitación pública abierta es uno de los procedimientos observados para la contratación del Estado y otros entes públicos. Es un procedimiento de selección de contratantes que, sobre la base de una previa justificación de la idoneidad ética, técnica y financiera de los intervenientes, tiende a establecer la mejor oferta, el precio más conveniente para la adquisición o enajenación de bienes, prestaciones de servicio o ejecución de obra. La licitación pública es un procedimiento administrativo por el cual la administración invita a los interesados a que, sujetándose a las bases fijadas en el pliegue de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará adjudicación, las más ventajosas o convenientes. En nuestra legislación se distingue entre licitación y concurso público, en la medida que la primera está destinada a proporcionar bienes y servicios ajenos al de consultoría, y concurso público, por el contrario, está dirigido a la prestación de servicios de consultoría. Técnicamente, la licitación pública es un procedimiento administrativo de preparación de la voluntad contractual, por el que el ente público, en ejercicio de la función administrativa, invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas entre las cuales seleccionará la más conveniente. Las figuras antes mencionadas se encuentran reguladas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En el artículo 4 de su capítulo segundo, en el capítulo que se regula la suspensión del concurso cuando, por razones de causa mayor o caso fortuito, o ya sea por razones de interés público, el titular de las instituciones así lo justificare. Asimismo, recalca que los ofertantes deben llenar todos los requisitos contenidos en las bases de la licitación o del concurso. Se puede dar el caso que solamente un ofertante se presente. En este caso, si llena los requisitos que se le adjudicare a este ofertante, la contratación de que se trate no debe cumplir los requisitos de licitación o concurso. Se declarará desierta, declarándose otra vez desierta por la razón anterior, o bien porque nadie compareció a presentar oferta. Se procederá a contratar según las reglas de la contratación directa, la cual estudiaremos más adelante. La finalidad del proceso licitatorio es la determinación del proponente que formula la oferta más ventajosa para el Estado. De ahí que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia hayan establecido algunos requisitos, principios propios que hacen la esencia y la existencia de la licitación, y a los cuales deben recurrirse para resolver los problemas concretos y de interpretación que la práctica administrativa promueve. Los principios jurídicos esenciales que hacen a la ratio iris de la licitación y de los demás procedimientos de la selección de contratos son: libre concurrencia, que se entiende que toda persona que llena los requisitos puede presentarse y emitir su oferta para la licitación. De la misma forma, también puede expresar su deseo de ser seleccionado en el concurso. Igualdad entre los ofertantes. La administración debe valorar a cada uno de los ofertantes de la misma forma y tratarlos en igualdad de condiciones. No hacerlo daría lugar a la impugnación de un acto administrativo o a un amparo por violación al principio de igualdad. En los contratos administrativos, el procedimiento de licitación o concurso constituye una garantía por los intereses en contratar con el Estado y otros entes públicos, que sobre la base del principio de concurrencia e igualdad y evitando tratos preferenciales puede hacer real y efectiva la colaboración de los particulares. Al parecer, el único inconveniente es que, a pesar que el procedimiento de las licitaciones es bien reglamentado, pueden efectuarse adjudicaciones indebidas, pues la inmoralidad puede doblegar las fórmulas técnicas de rectitud impuestas por el ordenamiento jurídico al proceder administrativo.
Así, por ejemplo, una licitación aparentemente correcta puede encubrir y simular unas flagrantes desviaciones de poder, pues los pliegos de condiciones pueden haber sido redactados de manera tal que solo la persona a quien se quiere favorecer quede en condiciones de prestar ofertas admisibles. De cualquier manera, el saldo favorable lo prueba la circunstancia de su aceptación en todas las legislaciones y en todos los tiempos. Si bien se requiere una normativa flexible, adaptable a distintas actividades del Estado y que disminuya en lo posible los inconvenientes señalados, licitación y concurso público por invitación. En esta forma de contratación podemos observar un cierto parámetro de discrecionalidad de la administración pública, pues es ella la que elige quiénes van a ser postores. La ley es la que regula el número mínimo de postores que deben haber, o sea, deben haber 4, y que se debe justificar si son menos que lo que se establece. Asimismo, se determina que se debe dejar constancia de la invitación que se realice y de no hacer constar la recepción de la misma. Esto sumado a que se publicará la invitación en los periódicos de mayor circulación. Se establece que se seguirán las mismas reglas que la licitación o concurso público en cuanto a la preparación de las bases, el análisis y las notificaciones. Por lo tanto, no es necesario profundizar sobre esta forma de contratación, pues ya desarrollamos las características y objetos de la licitación. La particularidad de esta forma de contratación es la invitación particular que hace la administración pública a personas naturales o jurídicas. En cuanto a los contratos de obra pública, es el más usual e importante de los contratos administrativos. Una obra pública es el trabajo realizado sobre bienes muebles con fines de interés público. Cierto sector de la doctrina considera que la obra pública puede recaer sobre bienes muebles, pero la ley que regula el contrato de obra pública hace referencia a los bienes inmuebles, por lo que debemos concebir obra pública como toda construcción, ampliación, conservación o mejora que realiza un particular contratista en bienes muebles del Estado. No es lo mismo contrato de obra pública que obra pública. En el primero es un particular que en virtud de un acuerdo de voluntades con la administración pública y a cambio de remuneración realiza el trabajo. Cuando hablamos de obra pública, nos estamos refiriendo a la que realiza el Estado para sus propios medios. El fundamento constitucional del contrato de obra pública se encuentra en el artículo 234 de nuestra Constitución. La ley que regula este contrato es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En el primer capítulo de su título sexto, en las disposiciones contenidas en dicho capítulo, se da una definición del contrato de obra pública, la cual nos dicta de la anteriormente ofrecimos. Asimismo, se encuentra el contrato de la supervisión de la obra pública, el cual se encuentra regulado según lo establecido para el contrato de consultoría, que veremos más adelante. Además, se rige lo relativo a la suspensión y a la ampliación de la obra en casos de fuerza mayor o casos fortuitos, una disposición a la que hay que estar atento. Es la del inicio final en el artículo 109, el cual nos explica que cuando se realizan modificaciones que excedan en un 20% el monto del contrato, ya sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, que se considera como una nueva contratación. En las disposiciones finales del capítulo mencionado se explica la terminación de la obra por parte del fiador en el caso que el contratista no haya podido realizar además los requisitos de la entrega de la obra, además de la responsabilidad por los vicios ocultos que tenga la obra, los cuales serán imputables según corresponda al constructor, al supervisor o al consultor. En cuanto al contrato de suministro, es aquel que se celebra la administración pública con algún particular a efecto de que éste proporcione de una forma continua ciertos bienes o servicios que el ente administrativo requiere por sus tareas.
Este contrato se realiza para la obtención de determinados bienes de uso corriente de la administración, como papelería, artículos de escritorio, refracciones, mobiliario, entre otros. Tal contrato se encuentra en la Ley de Adquisición de Contrataciones de la Administración Pública, en el capítulo 2 de su título sexto. Es de menor desarrollo que el de la obra pública, ya que es mucho menos complejo que el otro y regula la adquisición o arrendamiento de bienes muebles. En tal contrato están incluidos los servicios técnicos, profesionales y de mantenimiento en general relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similar. Una diferencia importante con los contratos de obra pública es el que menciona el artículo 119, que excluye del rendimiento de la garantía a los contratos que consisten en una sola entrega inmediata en el otro contrato. Siempre se exigirán la garantía de fiel cumplimiento de la obra. Contrato de consultoría debe entendérselo por tal servicio de carácter intelectual que realiza una persona física o jurídica para proveer al ente administrativo con el mejor consejo calificado respecto a un determinado asunto. Gracias, este es todo mi video.